bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios hoy 25 de junio de 2023. Vamos a tocar un tema muy importante para todos los que nos escuchan y nos ven. Vamos a ver nada más y nada menos la intercesión de Cristo ante Dios por la humanidad. Así que es una persona que en la materia jurídica va a defender, va a litigar para poder sacar adelante el problema, es decir, resolver el problema y declarar inocente al culpable o al acusado. Quiero leer entonces en 1 de Juan capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 y 2 del capítulo 2 de 1 de Juan, que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo el justo. No es uno que va a litigar ante el Padre y va a mentir o va a inventar. Hoy en día, pues sabemos, con mucho respeto a los abogados, a los licenciados que litigan, siempre ellos tienen que ganar el caso, tienen que buscar la forma, inventar o poner o buscar testigos que apoyen el caso para ganarlo. Sin embargo, acá estamos hablando de un abogado justo, de alguien que vino a pagar el precio por la culpa de cada uno de nosotros, los seres humanos. En este pasaje, pues vamos a encontrar que el ser abogado o ser el que aboga ante Dios, quiero decirles que es alguien que se la ganó. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8, la palabra del Señor nos enseña acerca de que como Cristo, el Señor Jesucristo, vino a este mundo a interceder por nosotros, a dar su vida por nosotros. Dice en el capítulo 5, en el versículo 8 del libro de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él dio su vida, Él pagó un precio para poder salvar la culpabilidad de cada uno de nosotros. Y ahí en el capítulo 8, en el versículo 34 de ese mismo libro, encontramos también que el Señor Jesucristo intercede y dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Hoy vamos a ver por qué intercede el Señor. Pues el título del tema, la intercesión de Cristo ante Dios por la humanidad. Entonces, decirles que lo que Dios está declarando, pregunta: ¿quién es el que condenará? O sea, la pregunta es ¿quién? Pero el hombre está condenado por su pecado. Pero la respuesta inmediatamente dice: Cristo es el que murió, es el que pagó, es el que cubrió tu deuda, tu culpa, ¿no? Más aún el que también resucitó. Él, al morir por ti y por mí, no se quedó ahí. Él llevó el precio a la tumba, el precio del pecado, de la maldad, pero además de eso, Él la venció, resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por ti y por mí, por nosotros, dice. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dio la vida, es porque Él pagó ese precio de la condenación y nos dio la vida eterna. Por eso Juan escribe esta cosa: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y aquí está hablando a la gente ya convertida, a los cristianos, porque el hombre es pecador y no hay hombre perfecto, y ni hay hombre ni mujer que no peque. Yo, usted pecamos,
con la vista, con el pensamiento, con una palabra, con una acción, inclusive con nuestras aptitudes. Entonces nosotros podemos pecar de una o de otra manera, pero hay alguien que está intercediendo por usted y por mí. Dice en Isaías capítulo 53, verso 2, Él intercede por los pecadores. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue condenado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él pagó un precio, él murió por muchos, no por todos. Bueno, es para todos, pero no todos vamos a ser salvos. Aquellos que hayamos entregado nuestra vida a Cristo y hayamos vivido conforme a la palabra, téngalo por seguro que vamos a resucitar en la primera resurrección. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de hablar un día más adelante sobre la resurrección, pero no todos van a ser salvos. Muchos de los que me están escuchando y viendo, y no se molesten conmigo, no van a ser salvos. Porque en primer lugar, como me dijo un señor hace unos 3, 4 días, me decía, es que yo soy católico a mi manera. Y yo llego a misa cuando tengo una necesidad. Y voy a Dios cuando tengo un problemita. Y bueno, yo adoro a Dios a mi forma de hacerlo. Yo me acerco a los santitos, porque por algo son santitos. Le digo, sí, pero no te escuchan, ni te ven, ni te oyen. Ellos están muertos, ellos no resucitaron. Sí, pero ellos de alguna manera Dios les dio poder para que en aquel día ellos testifiquen a favor mío. ¿Y qué van a testificar de ti? ¿Quién eres? ¿Cómo vives? El hecho de que no llegues a la iglesia todos los días o que llegues a la iglesia todos los días no quiere decir que ya seas salvo. Pues eres un adúltero, un fornicario, un idólatra, un mentiroso. Tú eres un pecador. Y usted me dirá, ¿y usted quién es? Pues también soy un pecador, pero ya me arrepentí, le pedí perdón a Dios conforme a la palabra. Vine y acepté a Cristo como mi único Salvador y Él borró mis pecados, Él perdonó mis pecados. Y a partir de entonces soy una nueva criatura, una nueva persona. Ya no estoy en la cantina, ya no ando con el cigarro, no estoy con la cerveza, con la droga, con el adulterio, con la fornicación, con la mentira, con todo eso, no, ya no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso ya somos una nueva persona. Así que yo le dije, no, nadie más va a abogar por ti. No hay otro intercesor. Ahorita lo vamos a ver. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único intercesor porque es el único que dio su sangre pura, limpia, sin pecado. Porque Él no fue engendrado por hombre, sino por gracia del Espíritu Santo, por el poder de Jesús. Así que Dios intercede por los creyentes, no solo por los pecadores. Los pecadores son todos los que no han aceptado a Cristo, pero también por los que hemos aceptado a Cristo. Vea lo que dice en Lucas capítulo 22, verso 32. Dice, pero yo he rogado por ti, que no te falte nada. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios le habla a los discípulos, le habla a Pedro, le habla a Juan, le habla a Lucas, te habla a ti, me habla a mí. Tú que eres creyente, hermano, tú que llegas a una iglesia y que dices ser creyente. El Señor Jesucristo dice, porque yo he rogado por ti. La palabra rogar es por favor. Oye, yo he hecho esto, aquello, y entonces, hazlo, Señor. Por eso Jesús es el intercesor, es el abogado, el que aboga por nosotros. Él está intercediendo por ti y por mí. Y cada vez que nosotros tenemos problemas o tenemos alguna dificultad, venimos a Él y le pedimos, reclamamos, y Él intercede por nosotros ante el Padre. Quiero decirles
que Dios ama al mundo, intercede por el mundo, por el pecador, por el creyente, pero también intercede por sus enemigos. Por eso vemos el fruto en Esteban, en Hechos capítulo 7, encontramos que Esteban, cuando estaba muriendo, antes de entregar el Espíritu, le dijo al Padre: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sus enemigos lo estaban crucificando, lo estaban clavando. Vea lo que dice Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y todo eso es profético y ahí se cumple. Jesús no es un Dios vengativo. Él está intercediendo para salvar tu alma, no para condenarte. Por eso bien dice San Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esa es la razón por la cual Dios sigue pidiendo aún por los enemigos, y es para que nosotros vivamos diferente. Es para que nosotros vivamos en el Consolador, estemos confiando en el Consolador. Dice en Lucas, en Juan capítulo 14, verso 16. Y no rogaré al Padre, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre. Él está intercediendo. Padre, yo me voy a ir, le decía a sus discípulos, pero no los voy a dejar huérfanos. Enviaré al Consolador, que sale de mi Padre, de mí. Entonces, Él dice: rogaré al Padre, yo rogaré al Padre, para que mande otro Consolador y no se queden solos. Por eso nosotros los cristianos, como dice Juan capítulo 4, que Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es omnipresente, omnipotente y omnisciente. ¿Por qué es omnipresente? Porque Él está en todas partes. No es como Satanás, que tiene que mandar sus millones de demonios y repartirlos en todas partes para que puedan ellos obrar en la persona, en el creyente. El Espíritu Santo no, el Espíritu Santo es omnipresente. Él está aquí hoy y está en China, en Japón, en todas partes. Pero Jesús como hombre, recuerden que Jesús estaba como hombre, Él no podía ser omnipresente. Él no podía estar en un continente y en otro continente, o en un pueblo y en otro pueblo. Porque Él estaba como hombre, tenía poder para hacerlo. Pero era necesario que Él se fuese al Padre, donde Él vino, y mandase al Espíritu Santo, que es espíritu, y que puede estar allá y acá a la vez. Ese es el papel para aquellos que no creen en el Espíritu Santo, los TJs. Un saludo a los TJs que se conviertan a Cristo. Quiero decirles que ellos lo tienen como una fuerza activa, pero no, es la tercera persona de la Trinidad. Otro día vamos a hablar de eso, pero es importante entonces que Dios intercede ante el Padre para que envíe al Consolador para con nosotros, para acompañarnos y apoyarnos. Intercede especialmente por el pecador, por el creyente, por el enemigo, para que Dios nos mande el Espíritu Santo, pero también intercede por su iglesia. Y la iglesia no es una, son muchos. Dice Juan capítulo 17, verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos eran, o tuyos son. Ruego por ellos, los que me diste, porque tuyos son. Yo ruego por ellos, por la iglesia. Dios está ante el Padre ahorita, como el único intercesor. No se ofendan los que creen en otras imágenes o otros dioses. Pero allá no está Pedro, no está Juan, no está Santiago, no está María, no está la Lupe, no hay nadie
más que el único. Jesucristo es el único intercesor. Ahorita lo vamos a ver. No hay otro. Entonces, Él está intercediendo por su iglesia. Por eso, Él ruega porque nosotros tengamos aceptación y dependamos de ella. Lo hemos recibido, lo hemos aceptado. Como dice Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. No olvidemos ese texto. Dios es tan grande que Él sigue intercediendo por la salvación de aquellos que no son salvos todavía. Dice en el Hechos capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nunca Cristo ha dejado de interceder. Todo el tiempo Cristo ha estado intercediendo por ti y por mí. Nunca Jesús se ha olvidado del hombre. Él siempre ha sido nuestro intercesor. Él ha sido siempre nuestro abogado. Él ha estado siempre al lado nuestro. No importa, aunque tú seas un pecador, Dios intercede por ti. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, y es lo que les trataba de explicar hace un momento. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, a la letra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses. No está Martín de Porres, no está Jesucito de la Buena Esperanza, no está el Sagrado Corazón de Jesús, no está Justo Juez. No voy a mencionar todo, pues yo fui catequista y conocí la mayoría de todos los que se hacen llamar santos, las imágenes, pero no es nadie de esos. Es el único Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es el único abogado, es el único intercesor. No hay otro. Por eso es importante que el abogado, el Dios nuestro, que aboga, que intercede, porque tiene todos los derechos, porque tiene toda la autoridad. Dice en Hebreos capítulo 8, versículo 6, hablando del único intercesor que derramó su sangre por nosotros, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En ese pacto que Jesús ha hecho, Él con nosotros, en su nuevo pacto, su sangre que derramó, el único mediador, ¿cuánto mejor? No hay nadie más. Dice ahí más adelante, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo hecho un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Él está intercediendo por ti y por mí. Es algo que en el pacto de su sangre nosotros seamos salvos y permanecer en ese pacto. Más adelantito, en el capítulo 9, de ahí de Hebreos, en el versículo 15 y versículo 24, dice el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Lo que está diciendo aquí que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote ofrecía sacrificio
como el pueblo de Israel que ofrecía holocaustos, machos cabríos, becerros, ovejas, palomas, tórtolas. Aquellos que no tenían una tortolita llegaban a ofrecer. Y el sacerdote, cuando ofrecía el cordero o el sacrificio que él traía ante el altar, sacaba la sangre y rociaba al pueblo como un símbolo de la purificación, la cual Cristo, como el Cordero de Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario y fuimos rociados como aquel centurión cuando lo traspasó con su lanza en su costado, emanó agua y sangre y fue rociado, fue limpiado. Tiene su significado todo eso, pero vea usted que el sacrificio del Antiguo Testamento era cada año. Se hacía un sacrificio anual, pero Cristo hizo un solo sacrificio. Por eso dice el versículo 24 de este mismo capítulo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Al presentar su sacrificio, él entró no en un templo de ladrillo, de bloque o de fierro o de madera. No, entró en el cielo mismo, a la presencia de Dios para estar a la diestra de él e interceder y abogar por nosotros. Nadie más, escúchelo, no hay nadie más que el santo para acá y el santo para allá. Si se está molestando conmigo, no se moleste conmigo, moléstese con Dios. Usted me dirá, ¿dónde está tu Dios? Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú? Lee la Biblia. ¿Por qué crees que el sacerdote Augusto Escobar, un gran amigo, con quien trabajé muchos años con él, terminé trabajando de sacristán en Chiapa de Corzo, el estado de Chiapas, México? ¿Sabe que cuando me convertí y le di las buenas nuevas de que me había convertido al evangelio, me había casado con mi esposa en una iglesia evangélica? Me felicitó, entró a la sacristía, me sacó una Biblia, me la entregó y me dijo, nunca te salgas de ahí, has encontrado la verdad. Yo no entendía por qué me decía eso el sacerdote. Pensaba que me iba a regañar o hacer algo, discutir o algo, ¿no? Pero no, porque ahora que ya entiendo todo eso, después de 46 años, yo me convertí el 28 de enero de 1975. Para esta fecha he leído tanto sobre eso, sobre el clero y sobre todo eso. ¿Y sabe qué? Encontré pues que ellos hicieron un voto del celibato y ahí no pueden retroceder, retractarse de ese voto porque son muertos, son condenados a morir. Sin embargo, debo de decirles que el nuevo pacto de Jesús en la cruz del Calvario trajo para usted y para mí la redención. Eso mismo dice, lo corrobora en el capítulo 12, versículo 24 de ahí mismo de Hebreos, lo que estoy diciendo, lo que acabo de mencionar. Dice 12:4 de Hebreos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Esa sangre rociada que rociaba el sacerdote en los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero que esta sangre que Cristo roció en la cruz del Calvario para usted y por mí, a Jesús el mediador del nuevo pacto. En su promesa nosotros somos salvos. Los que aceptamos y hemos creído en Jesucristo, tenemos la promesa. Tenemos esa promesa de la salvación. Fíjese, cuando leo la palabra del Señor, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Razón tenía el apóstol Pedro, Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre, el único Dios que vino a dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario.
Quiero que este domingo recibas a Jesucristo como tu Salvador. Es el único mediador, es el único abogado. No hay más abogado. Nadie más aboga por ti y por mí en la presencia del Padre. Porque nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, dice San Juan 3:13. Es importante que usted entienda y comprenda. Yo le decía a la persona estos días que me dijo que sus santitos iban a interceder. Y eso nació en mi corazón, traerles este mensaje, porque cuánta gente está confiando en su santito. Cuánta gente está confiando en su imagen. Yo tengo respeto por ellas. Respeto, porque decía Benito Juárez, entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. No se trata solo de robar, se trata de ser respetuosos usted y yo. Yo oro por las autoridades, oro por mis enemigos, oro por el Papa, oro por los sacerdotes, oro por los TJs, oro por todos aquellos que todavía no tienen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Están queriendo alcanzar la salvación a través de las obras. Lo hemos dicho y repetido muchas veces, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque de antemano fuimos hechos para hacer buenas obras. Así que usted puede hacer buenas obras. Y eso es bueno, porque lo que tú siembras cosecharás. Si no lo cosechas tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos lo van a cosechar. Pero eso no te salva. Eso no te lleva a la vida eterna, que te portes muy bien, que no digas palabras obscenas o que no salgas de la misa todos los días y que te comulgues cada semana. Eso no te salva. Al contrario, te compromete a la condenación. Porque es como la ley. Dice Gálatas 3:10. Maldito todo aquel que fallara en un punto de la ley. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Y espero que reflexiones. Y no sea yo tu enemigo, quiero ser tu amigo. Háblame, ahí aparece en las pantallas el número de teléfono de un servidor. Ahí está la dirección de la iglesia. Si tú vives en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, puedes asistir a esta iglesia. O alguna iglesia donde se predique la palabra, la sana doctrina. No donde están los estafadores, los vividores, los que llevan signo de peso en los ojos y la ambición de un beneficio propio personal. Nosotros trabajamos por las almas y por las vidas, por las necesidades. Es parte de nuestro trabajo, pero la salvación está en Cristo Jesús. Te invito para que inclines tu rostro. Vamos a hacer una oración de gratitud, esperando que Cristo haya entrado en tu corazón y tú le recibas como el único y suficiente Salvador. Padre y Dios nuestro que estás en el reino de los cielos, te doy muchas gracias por esta palabra, por este mensaje, Señor. Yo sé que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente tu Hijo Jesucristo, que vino a ganar a precio de sangre la salvación de la humanidad y a redimir la maldición del pecado en cada uno de nosotros. Muchas gracias te doy, Señor, porque tú eres el único que puede mediar entre Dios y los hombres. Gracias por tu Espíritu Santo, quien has mediado para mandarlo y estar con nosotros aquí todos los días de nuestra vida, mientras estemos sobre esta tierra y mientras tú nos llevas y nos levantas como iglesia en el día de tu advenimiento, en el arrebatamiento de tu pueblo y tu iglesia. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Espero que esta palabra sea de bendición. Y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un saludo a todos los hermanos de la iglesia Cristo, el Divino Redentor, que están fuera y dentro del estado. Amén. Cerca de ti yo quiero estar para
escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Oh, cerca de ti, Maestro, queremos estar. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, hoy mi Dios, me rindo. Hoy mi Dios, me rindo. Hoy mi Dios, me rindo. Nos rendimos ante ti, Maestro. Oh, nos rendimos. Cerca de ti queremos estar una vez más. Oh, cerca de ti, Jesús. Cerca de ti, mi buen pastor. Queremos volver a casa. Queremos volver una vez más cerca de ti. Cerca de ti, para escuchar tu palpitar, para sentir tu presencia una vez más. Queremos volver. Tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Tú eres el buen pastor que nos busca, Señor, cuando estamos perdidos. Tú dejaste las 99 para buscarme a mí. Cuando yo pensaba que ya todo estaba perdido, que nadie daba nada por mí, tú llegaste y me llamaste por nombre. Tú pagaste, Señor, mi deuda. En esa cruz, Señor, tú moriste por mí.
de sangre. Solo en ti, Señor, puedo estar. Solo en ti podemos descansar. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro buen pastor. Y podemos levantar nuestras manos y podemos cantar una vez más y decir: Señor, tú eres, Señor, mi buen pastor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino.